Para nadie es un secreto cómo las izquierdas latinoamericanas, valiéndose de engaños, han logrado capturar el poder en diferentes países latinoamericanos. Tenemos los casos de Nicaragua, Bolivia y el más cercano Venezuela. El problema es que una vez han llegado allí estos dictadores engañando a sus electores por las vías democráticas y han capturado el poder, jamás lo entregarán, ya que por medio de la dichosa asamblea constituyente que anuncian cada vez que ganan su primera elección, y una vez instalados en el poder se encargan de nombrar a unos directores del Consejo Nacional Electoral que les son serviles a sus causas, y es allí donde inicia la pesadilla para esos países, ya que habrá fraude tras fraude en toda elección y con ello se aseguran perpetuarse en el poder, algo así como lo que sucede en Venezuela. Tenemos el ejemplo de Perú, en el que si se llegara a ratificar la victoria del socialista Pedro Castillo, viviría en la misma situación, ya que este señor se quedará atornillado en el poder bastante tiempo. El mismo Petro en Colombia dice que de llegar al poder 4 años no le bastarán para implantar su modelo izquierdista socialista. Escuchemos al expresidente Uribe detallando el actuar de estos dictadores, quienes bajo las premisas cubano-castristas al principio fingen ser demócratas y al final muestran su verdadera cara perpetuándose en el poder. Importante mirar las promesas de campaña del presidente Chávez. Prometió libertad de prensa, respeto a la empresa privada, negó sus relaciones con Castro, hablaba en un discurso para superar pobreza y superar corrupción. Yo asistí a Caracas en junio del año 98 como delegado del St. Anthony's College de la Universidad de Oxford, donde me encontraba ese año. Y al regresar a la universidad dije, Venezuela va por buen camino, pero la espera un mal futuro. Escuchamos en aquella reunión del PNUD en Caracas al presidente Caldera, a Luis Justi, presidía la empresa de petróleo más importante del mundo, PDVSA. Venezuela era un país que era excedentario además en arroz, excedentario en maíz, productor de café, con 600.000 hectáreas de reforestación comercial, con una gran minería de hierro, con una gran siderúrgica, con una potencia energética variada, importantísima. Pero todo el mundo quería apoyar a Chávez. Lo eligieron en ese diciembre. Lo invitamos al St. Anthony's College, aquel día lo conocí. Desde el auditorio, siendo el presidente electo, yo era Senior Associate. Le pregunté que cómo serían sus relaciones con el gobierno de Colombia, recién elegido el presidente Pastrana y la FARC, y me dijo que sería neutral. Le dije, presidente, no lo haga. El gobierno de Colombia es democrático. El otro grupo es un grupo narcoterrorista. Ese día se aumentaron mis dudas. Empezaron las expropiaciones de empresas. Vino la mordaza a la prensa. Quitaba programas de televisión, exigía que otros se los vendieran a sus amigos y avanzaba esa mordaza de prensa y esas expropiaciones. En la primera época había gran entusiasmo porque con el precio y la producción heredada del petróleo manejaban prosperidad económica, había un consumismo. Después cayó el precio del petróleo y todo el deterioro de la empresa privada fue reduciendo sustancialmente la producción y empieza a faltar la empresa privada. Y entonces ahí sí aparece la pobreza que hoy se registra igual o mayor que la de Haití, del orden del 90%. Yo empecé a hacerle reclamos por las continuas evidencias de su protección al narcoterrorismo de Colombia. Inicialmente lo negaba, después cuando ya no tuvo manera de negar esa protección, empezó a legitimar estos grupos narcoterroristas de Colombia y la situación fue bien difícil. Le quitamos la máscara. Mi sucesor, que había tenido el discurso latinoamericano más radical contra Chávez y contra Castro, a la semana de haber llegado a la presidencia de Colombia, convirtió a Chávez en el nuevo mejor amigo.
Hicieron un proceso de paz que fue una claudicación. Mi sucesor propuso muchas líneas rojas, siempre las pasó. No habrá curul para los terroristas responsables de delitos atroces, las hay. No se subirá el texto a la Constitución, lo subió. ¿Habrá cárcel para los responsables de delitos atroces? Ni un día. Una paz impuesta por Cuba y por Venezuela, y la situación de Colombia hoy es muy difícil. Yo veo con preocupación que está estabilizada la dictadura de Maduro. ¿Por qué? Han salido de Venezuela 4 millones de personas. 4 millones de personas menos por las que tienen que responder al Estado, pero muchas de esas personas remesan dinero a sus familias en Venezuela, en las ciudades fronterizas colombianas. Los venezolanos que vienen a comprar algo ya no vienen con la vieja moneda en bolívar, sino con dólares o con el peso colombiano. Hay otro tema que ha contribuido a esa estabilidad: la financiación de Cuba, la financiación de Rusia y de China, por fuera de los organismos multilaterales. Algunos ya refirieron al tema. La manera como ha manejado la corrupción ha puesto a integrantes de las Fuerzas Armadas de beneficiarios de la corrupción. Manejar un negocio de oro allí, un negocio de narcotráfico allí, un negocio de importaciones, etcétera, etcétera. Ha comprado él la lealtad de las Fuerzas Armadas con la corrupción. Todavía tiene algo de producción de petróleo, muchas reservas, y por supuesto, tiene el tema del narcotráfico, que le ayuda muchísimo. Yo quisiera finalmente dejar esta reflexión. Castro le dio 3 guías. No hay posibilidad de llegar al poder por la vía armada, llega por la vía electoral, pero nunca lo entregues. Solamente convoca elecciones cuando las puedas controlar. Acaba la economía de los ricos y tienes que racionar la economía de los pobres. Esas son guías muy importantes para tener en cuenta. Cuando yo veo la candidatura de Perú Libre, la veo de unas consecuencias tan funestas como las de Chávez, pero con algo que puede producir hoy una reflexión de los peruanos. La candidatura de Perú Libre confiesa su adhesión al marxismo, a todo lo que se llamaría el neocomunismo, que Chávez no confesó como candidato. Hoy le están avisando a los peruanos lo que puede pasar. A los venezolanos no les avisaron. Venezuela es un país que ya está sacrificando la segunda generación. Cuba ha sacrificado 3 o 4 generaciones. Nuestros países viven hoy inmensos riesgos, para no hablar del gran riesgo que está viviendo Colombia. Colombia y Perú, con sus democracias, pueden resolver todos los problemas: el problema social, el problema de inequidad, el problema de pobreza, el problema de un crecimiento sostenido, el problema ambiental. Venezuela y Cuba no generan esperanza. Perú y Colombia sí. Esa es la gran diferencia entre los problemas a través de la democracia y los problemas a través de las dictaduras marxistas.